La princesa Viora se paró frente al gran espejo de su aposento y se miró por última vez. El blanco vestido ceremonial de su pueblo caía al suelo como plata líquida. En pocas horas, se casaría con un humano, una especie que la mayor parte de la galaxia consideraba primitiva y débil. Había aceptado este deber sin rechistar. El Imperio Citrani necesitaba aliados, y los humanos poseían algo valioso. Controlaban una zona estratégica del espacio cerca de los confines, una región rica en minerales raros. Una alianza matrimonial les aseguraría el acceso a esos recursos sin el coste de una guerra. Su padre, el emperador Materon, se lo había explicado con sencillez. Los humanos ansiaban ser aceptados por la comunidad galáctica. Accederían a casi cualquier cosa. Y Vora, como tercera hija, era lo suficientemente prescindible como para ser enviada lejos, pero lo suficientemente valiosa como para que el gesto tuviera sentido. No se sintió insultada por ello. Entendía de política. Había sido entrenada para momentos como este desde la infancia. La boda tuvo lugar en Harmony Prime, una estación neutral que flotaba en el espacio entre imperios. Representantes de 17 especies diferentes llenaron el gran salón. Sus cuerpos extraños y costumbres aún más extrañas creaban un mar de color y ruido. Valora caminó por el pasillo central con la cabeza bien alta, ignorando los susurros que la seguían. En el altar se encontraba su futuro esposo. Se llamaba Daniel Cole, y era la criatura de aspecto más común que jamás había visto. Era alto para ser humano, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las orillas. Sus ojos eran de un sencillo color marrón, cálidos y serenos. Vestía un sencillo traje negro que parecía casi barato comparado con los elaborados trajes que lo rodeaban. Cuando llegó a su lado, él le sonrió. Era una sonrisa genuina, no la expresión practicada de un diplomático. Por un momento, Valora no supo cómo responder. La ceremonia fue breve. El Consejo Galáctico había diseñado un ritual que no ofendía a nadie, lo que significaba que tampoco satisfacía a nadie. Se pronunciaron palabras, se firmaron documentos y, así, Valora se casó con un extraterrestre de un planeta remoto llamado Tierra. La recepción posterior fue donde se desarrolló el verdadero negocio. Embajadores y ministros de comercio se arremolinaban como depredadores, cada uno tratando de sacar provecho de este nuevo acuerdo. Veora cumplió su papel a la perfección, sonriendo y haciendo promesas vacías sin revelar nada importante. Se dio cuenta de que Daniel permanecía la mayor parte del tiempo en silencio. Se quedaba a su lado cuando era necesario, estrechaba la mano al ser presentado y respondía a las preguntas con simple cortesía, pero nunca intentó impresionar a nadie. Nunca presumió de la Tierra ni hizo grandes alardes sobre el potencial humano. El embajador Karati, una enorme criatura cubierta de placas óseas, se acercó a ellos casi al final de la velada. Se llamaba Drexon y comandaba una de las flotas más grandes de la galaxia. «Así que este es el humano», dijo Drexen, mirando a Daniel con evidente desprecio. Esperaba algo más impresionante. «Disculpa la decepcionarte», respondió Daniel con calma. Drexen rió, con un sonido áspero, como de rocas al chocar. «¿Tu especie ha existido durante cuánto tiempo? ¿Miles de años? Mi gente construía naves de guerra cuando tus antepasados aún vivían en cuevas. No creas que este matrimonio cambia nada. Los humanos son insectos. Serán absorbidos o destruidos dentro de un siglo». Veora se tensó, lista para intervenir. Tales insultos abiertos estaban técnicamente prohibidos en eventos diplomáticos. Pero Daniel simplemente asintió como si Drexen hubiera comentado sobre el clima. «Quizás tengas razón», dijo Daniel. «El tiempo lo dirá». Drexen resopló y se alejó, claramente insatisfecho por la falta de reacción. Vora se volvió hacia su nuevo esposo con confusión en los ojos. «No te defendiste», dijo. «No había nada que defender», respondió Daniel. Expresó su opinión. La reconocí. ¿Qué lograría luchando? Veora no tenía una respuesta. Partieron de Harmony Prime a la mañana siguiente a bordo de una nave diplomática llamada Meridian. Era una nave Stroni tripulada por su gente, pero modificada para adaptarse a las necesidades humanas. A Daniel le habían dado una sección de la nave para su uso personal, y Veora se sorprendió de lo que hizo con ella. Construyó un jardín con tierra y semillas traídas de la Tierra. Creó un pequeño espacio verde lleno de plantas que ella nunca había visto. Había flores de diferentes colores, verduras que crecían en hileras ordenadas y un solo árbol a que llamó manzano. Pasaba horas allí cada día regando, podando y hablando con las plantas como si pudieran oírlo. «¿Por qué haces esto?», preguntó Vora una tarde viéndolo trabajar.
Porque me recuerda a casa, dijo, y porque cultivar cosas me ayuda a pensar. ¿En qué piensas? Hizo una pausa y la miró con esos tranquilos ojos marrones. Muchas cosas. El futuro, el pasado, ¿qué tipo de galaxia quiero dejar atrás? Era una respuesta extraña, demasiado extensa para un hombre tan simple. Bora la archivó en su mente y continuó observando. Durante las semanas siguientes, aprendió más sobre su esposo. Leía constantemente libros antiguos de la Tierra escritos en idiomas que ella no entendía. Hacía ejercicio cada mañana con una disciplina que la sorprendió. Y cada noche pasaba al menos una hora comunicándose con alguien en la Tierra a través de canales altamente encriptados. Cuando ella le preguntaba por su pasado, él desviaba la conversación con humor. Cuando le preguntaba por su familia, cambiaba de tema. Cuando le preguntaba por su servicio militar, simplemente decía que había hecho lo necesario y lo dejaba ahí. Una noche, sin poder dormir, Velora deambuló por la nave y encontró a Daniel sentado solo en la plataforma de observación. El gran ventanal mostraba las estrellas infinitas que se extendían hasta el infinito. Estaba sentado en una silla mirando el paisaje, completamente inmóvil, con el rostro iluminado por la luz distante de 1000 soles. Casi se dio la vuelta, para no molestarlo, pero algo la hizo detenerse. Había una expresión en su rostro que nunca antes había visto. No era tristeza, ni soledad, sino algo completamente distinto. Le llevó un momento reconocerla. Paciencia, paciencia fría y calculadora. La clase de paciencia que los cazadores mostraban al esperar a su presa. En ese momento, Bora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se dio cuenta de que no conocía a ese hombre en absoluto. La amabilidad, la sonrisa y la gentileza podrían ser reales, o quizás una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. Regresó a sus aposentos y permaneció sentada en la cama un buen rato, pensando que los humanos debían ser una especie menor, débiles y desesperados por ser aceptados. Se suponía que Daniel era un hombre común y corriente, elegido para un matrimonio simbólico. Pero los símbolos no miraban las estrellas con esos ojos. Veora tomó una decisión. Observaría a su esposo con más atención. Descubriría quién era realmente, aunque no le gustara lo que encontrara, porque algo le decía que este matrimonio no era lo que parecía. Y en el mundo de la política galáctica, las apariencias lo eran todo hasta que, de repente, dejaron de serlo. Pasaron 3 meses a bordo del Meridiano. Bora y Daniel se adaptaron a una rutina cómoda, aunque no cálida. Desayunaban juntos cada mañana. Asistían a funciones diplomáticas unidos. Hablaban con cortesía de las cosas pequeñas y evitaban las grandes. Veora continuó observando a su esposo. Percibió patrones en su comportamiento que la mayoría de la gente pasaría por alto. Siempre sabía cuando alguien se acercaba antes de que llegara. Sus ojos se movían constantemente, rastreando salidas y posibles amenazas. Y a veces, tarde en la noche, lo oía hablar en idiomas que su traductor no podía identificar. Apenas había empezado a aceptar que algunos misterios podrían no resolverse nunca cuando el Imperio Karati hizo su movimiento. Ocurrió sin previo aviso. En un momento, el Meridian viajaba por espacio neutral camino a una conferencia comercial. Al instante siguiente, las alarmas llenaron la nave cuando 50 naves de guerra Kati desembarcaron de un viaje más rápido que la luz y los rodearon. Veora corrió al puente y encontró a Capitán Salor, ya intentando llamar a la flota hostil. Su rostro estaba pálido de miedo. Las naves Cori eran enormes, cada una repleta de armas capaces de destrozar el Meridian en segundos. Soy el almirante Drexen de la tercera flota Cori. Una voz familiar gruñó a través del sistema de comunicación. Estamos aquí para hablar sobre la presencia humana en los confines. Bajarán sus escudos y se prepararán para recibir a nuestros equipos de inspección. El capitán Salor miró a Bora con desesperación. Princesa, no podemos luchar contra ellos. No tenemos armas que puedan siquiera arañar su armadura. Lo sé, dijo en voz baja. Su mente ya estaba considerando las posibilidades. Podría contactar a su padre, pero la flota Strani estaba a días de distancia. Podría intentar negociar, pero Drexen había dejado claro su desprecio por los humanos en la boda. Entonces Daniel subió al puente. Se movió con calma, como si 50 naves de guerra no les apuntaran con suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Asintió cortésmente a Capitán Salor y se colocó junto a Valora. Almirante Drexen, dijo Daniel, esto es inesperado. ¿Cómo podemos ayudarla? La risa de Drexen resonó por los altavoces.
Pueden ayudar renunciando a sus reclamos territoriales en las regiones más alejadas. La Tierra se retirará de la región inmediatamente. Sus operaciones mineras serán transferidas al control de Karati y ustedes, humanos, reconocerán públicamente que su especie no es apta para la ciudadanía galáctica. Esas son exigencias importantes, dijo Daniel. Su voz permaneció completamente tranquila. No son exigencias, son hechos. Tienen una hora para cumplir o les demostraremos que le sucede a las especies que se extralimitan en la galaxia. La comunicación se cortó. El silencio llenó el puente mientras la tripulación se miraba con ojos desesperados. Bora sintió que se le encogía el corazón. Era el fin. Los humanos se verían obligados a rendirse y su breve momento en la política galáctica terminaría en humillación. Se giró hacia Daniel, esperando ver miedo, ira o desesperación. En cambio, no vio nada más que la misma expresión tranquila que siempre tenía. «Disculpen un momento», dijo cortésmente. «Necesito enviar un mensaje». Caminó hacia la estación de comunicaciones y comenzó a escribir. La tripulación lo observó confundida. ¿Qué mensaje podría ayudar en esta situación? La Tierra no tenía una flota capaz de alcanzarlos en tiempo. Los Trani no podían intervenir sin iniciar una guerra. Daniel tecleó durante menos de un minuto. El mensaje que envió no contenía palabras, solo una secuencia de números que no significaban nada para nadie que lo viera. Luego retrocedió y cruzó las manos tras la espalda. «Ahora esperamos», dijo. «¿Esperar qué?», preguntó Valora. «A que mis amigos respondan». La hora transcurrió lentamente. Drexon enviaba mensajes cada vez más amenazantes, cada uno más insultante que el anterior. El capitán Salor le rogó a Veora que negociara. La tripulación se preparó para la muerte, escribiendo mensajes finales a sus familias y haciendo las paces con sus dioses. Daniel se quedó junto a la ventana observando las estrellas. Entonces, exactamente 53 minutos después de que Daniel enviara su mensaje, algo sucedió. Todos los sensores de Meridiano emitieron lecturas imposibles. Las naves Cati comenzaron a parpadear en sus pantallas. Sus señales se volvieron débiles e inestables. Y entonces desaparecieron. No destruidas, no en retirada, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. 50 naves de guerra, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, se habían desvanecido sin dejar rastro. Capitán Salor miraba sus instrumentos con la boca abierta. «Eso no es posible», susurró. «Las naves no pueden desaparecer así como así». «Al parecer, sí», dijo Daniel en voz baja. 3 horas después, se descubrió una cápsula de escape Cati a la deriva en el sector. Dentro estaba el almirante Drexon, vivo, pero destrozado. Estaba hecho un ovillo. Su enorme cuerpo temblaba, su voz reducida a un susurro constante. El equipo médico no entendía lo que decía, pero Veora reconoció una frase que repetía una y otra vez. «Sombras entre las estrellas, sombras entre las estrellas». Nunca se recuperó. El gran almirante Drexen, terror de una docena de sistemas, pasó el resto de su vida en un centro médico. Miedo de cerrar los ojos, miedo a la oscuridad, miedo a algo que nadie más podía ver. El Imperio Cori exigía respuestas. También lo hacían los señores de sindicato, los gremios mercantiles y todas las demás potencias de la galaxia. ¿Qué había pasado con la tercera flota? ¿Qué arma podía destruir 50 naves de guerra sin dejar escombros? Valora le hizo la misma pregunta a Daniel cuando estuvieron solos, en sus aposentos. «Pedí un favor», dijo simplemente, «de viejos amigos». ¿Qué amigos tienen el poder de hacer eso? No respondió. Simplemente sonrió con esa gentileza y regresó a su jardín. Esa noche, Bora comenzó su investigación. Usó todos los códigos de acceso diplomático que poseía para rebuscar entre archivos clasificados e informes de inteligencia. Buscó cualquier mención de una fuerza capaz de lo que había presenciado. Lo que encontró la aterrorizó. Las referencias estaban dispersas a lo largo de siglos de historia galáctica, ocultas en notas a pie de página y archivos censurados. Hablaban de un grupo que operaba en los espacios entre imperios, una fuerza que no podía ser vista, rastreada ni detenida. Habían derrocado a la dinastía Morvati hacía 200 años. Habían puesto fin a las guerras de sindicatos sin disparar un solo tiro en público. Habían asesinado a tiranos, liberado esclavos y transformado la galaxia de maneras que la mayoría de la gente ignoraba. Distintas culturas les daban nombres diferentes. Los Cori los llamaban los caminantes del vacío. El sindicato los llamaba la mano invisible.
Pero el nombre más común, susurrado con miedo por quienes los conocían, era el de los silenciosos. El último avistamiento confirmado había sido hacía 2 siglos. La mayoría creía que estaban extintos o que nunca habían existido. Eran historias de fantasmas, advertencias contadas a niños y dictadores paranoicos. Pero Veora había visto lo que podían hacer. Había visto 50 naves de guerra desvanecerse como humo en el viento y había notado algo en los archivos antiguos, algo que todos los demás habían pasado por alto. Los silenciosos nunca fueron descritos en detalle. Su especie nunca fue identificada. Su tecnología nunca fue explicada. Eran simplemente sombras, poderosas, misteriosas y aterradoras. Pero un archivo enterrado en lo profundo de los archivos de Morvati contenía una sola línea que le heló la sangre a Bora. Los silenciosos no envejecen, no se cansan. Vienen de un mundo de agua y cosas verdes. Un pequeño planeta en un sistema común y corriente. Un mundo de agua y cosas verdes. Un pequeño planeta, la Tierra. Valora cerró el archivo y permaneció sentada en la oscuridad de sus aposentos un buen rato. Su esposo dormía en la habitación contigua. El hombre amable y gentil que cultivaba plantas, leía libros antiguos y nunca alzaba la voz. El mismo hombre que aparentemente podía convocar fuerzas capaces de destruir flotas enteras. No durmió esa noche. Estaba demasiado ocupada preguntándose con quién se había casado realmente. Bora pasó 2 semanas reuniendo pruebas. Apenas dormía. Apenas comía. Cada momento que Daniel no la observaba, ella hurgaba en archivos, conectando piezas de un rompecabezas que nadie más había armado jamás. El patrón quedó claro una vez que supo qué buscar. Cada cambio importante en el poder galáctico de los últimos 3 siglos tenía huellas humanas. La caída de imperios, el auge de alianzas, las misteriosas muertes de tiranos que parecían intocables. Todo se remontaba a pequeñas intervenciones, pequeños empujones que enviaron ondas a través de la galaxia, y que la Tierra supuestamente solo había descubierto hace 50 años. Las fechas no coincidían. La historia no tenía sentido, a menos que todo lo que la galaxia creía sobre los humanos fuera una mentira. En la 15ª noche, Valora no pudo esperar más. Encontró a Daniel en el jardín, arrodillado junto a su manzano, quitando con cuidado las hojas muertas de sus ramas. La nave estaba en silencio a su alrededor. La tripulación dormía. Era el momento perfecto para la verdad. «Sé lo que eres», dijo Bora. Daniel no levantó la vista de su trabajo. «¿Y qué soy yo?» «Eres uno de ellos, los silenciosos. Has estado manipulando la galaxia durante siglos mientras finges ser una especie primitiva». Guardó silencio un largo momento. Luego dejó sus herramientas de jardinería y se levantó para mirarla. La amable sonrisa había desaparecido. En su lugar había algo más antiguo, algo cansado, algo que había visto demasiado sufrimiento como para sorprenderse por nada. «¿Cuánto encontraste?», preguntó. «Suficiente. Encontré los archivos de Morvati. Encontré la conexión con la Tierra. Encontré registros de intervenciones que se remontan a 300 años atrás». Su voz temblaba de ira y miedo. «Te casaste conmigo para poner a una humana en el centro de la política Strani. Se suponía que yo era tu marioneta bailando sobre hilos que no podía ver». Daniel asintió lentamente. «En parte tienes razón. Entonces dime el resto. Cuéntamelo todo. Merezco saber con quién me casé». Caminó hacia un banco al borde del jardín y se sentó pesadamente. Por primera vez desde que lo conocía. Parecía viejo. El peso sobre sus hombros se hizo visible. La carga de secretos que había cargado durante demasiado tiempo. La humanidad descubrió viajes más rápidos que la luz hace 400 años. Empezó. Estábamos tan emocionados. Pensamos que encontraríamos amigos entre las estrellas, aliados que nos darían la bienvenida a una comunidad de seres inteligentes. Hizo una pausa, con la mirada perdida por el recuerdo. En cambio, encontramos esclavistas. Los Morvati capturaron a nuestros. Las primeras naves coloniales vendieron a nuestra gente a mejor postor. Los señores del sindicato nos usaron para experimentos médicos. Los Corati nos cazaron por deporte, apostando sobre cuánto tiempo sobrevivirían los humanos en sus juegos de arena. Éramos considerados animales, juguetes, recursos para usar y desechar. Veora sintió un nudo en el estómago. Había oído rumores sobre tales cosas en la historia antigua, pero nunca los había relacionado con los humanos. Durante 100 años, la humanidad sufrió. Continuó Daniel. Estábamos dispersos por la galaxia, poseídos por diferentes amos,
con prohibición de reunirnos u organizarnos. Intentaron doblegarnos. Casi lo lograron, pero no lo hicieron, dijo Valora en voz baja. No entendían que son los humanos. Sobrevivimos, nos adaptamos, recordamos. Su voz se endureció. Y planeamos incluso encadenados, incluso separados por años luz. Encontramos formas de comunicarnos. Construimos una red de agentes, esclavos, que transmitían mensajes mediante susurros y símbolos ocultos. Nos autodenominamos la base porque estábamos construyendo algo que perduraría. Se levantó y caminó hacia la ventana de observación. Las estrellas brillaban frías y distantes tras el cristal. Nos llevó 200 años liberarnos. No mediante la guerra, porque no podíamos ganar una guerra con paciencia. Mediante la manipulación, volviéndonos tan útiles a nuestros amos que nunca se dieron cuenta de que también nos estábamos volviendo peligrosos. Se giró para mirarla. La dinastía Morvati no cayó por la política ni la economía. Cayó porque nosotros la hicimos caer. Cada crisis de sucesión, cada asesinato, cada rebelión fue guiada por manos humanas. La mente de Vora repasaba las implicaciones. Las guerras de los sindicatos, el conflicto civil Corati, el colapso del monopolio del gremio mercantil, todo. Daniel confirmó. Hemos pasado 3 siglos remodelando la galaxia, eliminando amenazas, creando oportunidades, asegurando que la humanidad nunca vuelva a ser esclavizada. Las especies que nos hicieron daño han pagado por sus crímenes, aunque no lo sepan. Y en matrimonio, yo... La expresión de Daniel se suavizó con algo que podría haber sido arrepentimiento. El Imperio Strani es una de las pocas potencias que nunca participó en la esclavitud humana. Tu gente siempre fue justa, siempre honorable. Queríamos una alianza contigo, una alianza real, no basada en el engaño. Pero me engañaste de todos modos. Lo hice. El matrimonio fue idea mía. Quería situarme en el corazón de la política Strani para proteger la alianza de quienes la destruirían. Se acercó a ella, pero no esperaba lo que sucedió después. ¿Qué sucedió después? Aprendí a quererte. Las palabras parecieron sorprender incluso a él. He pasado toda mi vida sirviendo la Fundación. He hecho cosas terribles por el bien de la humanidad. Nunca me permití apegos. Nunca dejé que nadie se acercara excepto tú. Negó con la cabeza. Eres valiente, inteligente y amable. Me desafías. ¿Haces? Quiero ser mejor de lo que soy. Vora no sabía qué decir. Su ira seguía ahí, ardiendo en su pecho, pero debajo había algo más. El reconocimiento de que Daniel acababa de darle poder sobre él. Había revelado su mayor secreto y su mayor debilidad al mismo tiempo. Te ofrezco una opción. Daniel dijo, puedes exponerlo todo. Puedes decirle a la galaxia quiénes son realmente los humanos. Causará caos. Estallarán guerras. Millones morirán. Pero la verdad se sabrá. O puedes estar a mi lado. Ayúdame a construir algo mejor. La Fundación no quiere gobernar la galaxia. Queremos protegerla, guiarla hacia un futuro donde especies como la humanidad puedan existir sin miedo. Hemos estado trabajando en la sombra durante demasiado tiempo. Quizás sea hora de encontrar socios. De hecho, allí también, Terea lo miró fijamente. Este hombre imposible, le ofrecía un papel en una conspiración que abarcaba siglos. Le confiaba información que podría destruir todo lo que había construido. ¿Por qué me das esta opción?, preguntó. ¿Por qué no me matas o me manipulas para que guarde silencio? Porque estoy cansado de la manipulación, dijo Daniel simplemente. Y porque creo que mereces algo mejor que mentiras. Vora se apartó de él y se dirigió a la ventana de observación. Las estrellas se extendían ante ella. Innumerables puntos de luz representaban civilizaciones, imperios e historias. Ella solo empezaba a comprender que su marido era un monstruo, un héroe o ambas cosas a la vez. Pensó en su deber hacia su pueblo, en su lealtad a su padre, en su fe en los principios con los que se había criado. Pensó en los Cori, en el sindicato y en todos los que habían torturado humanos por diversión. Pensó en Daniel arrodillado en su jardín, cuidando plantas de un mundo que jamás podría regresar sano y salvo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites. Veora no se acostó esa noche. Se sentó en la plataforma de observación hasta el amanecer artificial, observando las estrellas y preguntándose en qué tipo de galaxia quería vivir. Velora tomó su decisión 3 días después.
Encontró a Daniel en la sala de comunicaciones enviando otro mensaje cifrado a la Tierra. «Estaré contigo», dijo. Daniel se giró para mirarla. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos se suavizaron con alivio. «¿Estás segura? Una vez que eliges este camino, no hay vuelta atrás. Lo he pensado detenidamente. La galaxia está rota. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Los imperios surgen y caen, pero el sufrimiento continúa». Ella se acercó a él. «Si de verdad quieres construir algo mejor, quiero ayudarte, pero no seré tu marioneta. ¿Seré tu socia o no seré nada?» «Socias». Daniel asintió. Extendió la mano y ella la tomó. Por un breve instante, Violora sintió esperanza. Creyó que juntos podrían marcar la diferencia, que el futuro podría ser más brillante que el pasado. Entonces todo se desmoronó. La noticia estalló 3 semanas después. Alguien de la inteligencia Strani había reunido fragmentos de verdad y los había compartido con otros imperios. Quizás habían interceptado comunicaciones. Quizás habían sobornado a las personas adecuadas. Quizás simplemente habían acertado. La fuente no importaba. Lo que importaba era el resultado. La galaxia estalló en pánico. Los coreanos acusaron a los humanos de destruir su tercera flota con armas prohibidas. Los señores del sindicato exigieron sanciones inmediatas contra la Tierra. Los gremios mercantiles suspendieron todo comercio con los sistemas humanos. Incluso las especies que habían sido amistosas con la humanidad de repente se volvieron frías y desconfiadas. El propio padre de Bora la convocó a casa para que fuera juzgada. El mensaje fue claro y formal. Usando un lenguaje reservado para criminales y traidores, el emperador Matan creía que su hija había contribuido conscientemente al engaño humano. Debía regresar de inmediato para ser juzgada. «Deberías irte», dijo Daniel al leer el mensaje. «Distanciate de mí. Declara nulo el matrimonio. Tu gente comprenderá que te engañaron y te dejará afrontar esto sola. He enfrentado cosas peores». Valora negó con la cabeza. «No. Si somos compañeras, afrontaremos esto juntas. Huir ahora solo confirmaría sus temores». Viajaron a la estación del Gran Tribunal, donde se habían reunido representantes de todas las grandes potencias para decidir el destino de la humanidad. La estación era enorme, un mundo artificial que flotaba en el espacio neutral, diseñado específicamente para momentos de crisis galáctica. Naves armadas de una docena de imperios diferentes la rodeaban, todas apuntándose entre sí a la pequeña nave humana que atracaba en el puerto central. La sala del tribunal era enorme. Miles de delegados llenaban los asientos curvos que se elevaban hacia el techo. En el centro se alzaba una plataforma elevada, donde se situarían los acusados. Valora y Daniel caminaron juntos hacia esa plataforma, rodeados de guardias armados, observados por millones de personas a través de transmisiones. El emperador Materan estaba sentado en la sección Strani, con el rostro duro como una piedra. No miró a su hija. El árbitro principal, un ser ancestral de una especie tan antigua que nadie recordaba su nombre original, llamó al tribunal al orden. Daniel Cole de la Tierra. Se le acusa de conspiración contra el Consejo Galáctico. Se le acusa de comandar fuerzas militares secretas que han cometido actos de terrorismo contra naciones soberanas. Se le acusa de casarse con un miembro de la realeza Citrani bajo falsos pretextos. ¿Cómo responde? Daniel permaneció tranquilo, con las manos entrelazadas a la espalda. Las acusaciones son parcialmente ciertas. La cámara estalló en ruido. Los delegados gritaron acusaciones y exigencias. Los guardias alzaron sus armas. El árbitro principal tuvo que pedir silencio repetidamente antes de que se restableciera el orden. ¿Admite su culpa?, preguntó el árbitro. «Admito que la humanidad ha operado en secreto durante siglos. Admito que hemos intervenido en la galaxia. Asuntos. Pero no admito culpa porque rechazo la premisa de que hayamos actuado mal». «Rechazas la premisa». Un delegado de Cati levantó su armadura, erizada de ira. «Tu gente destruyó 50 de nuestras naves de guerra. Asesinaste a miles de nuestros guerreros. Tus guerreros que amenazaban con destruir una nave diplomática y someter a la humanidad», respondió Daniel. «Ellos fueron los agresores. Nos defendimos con armas que no deberían existir, con fuerzas que nadie conocía. Has estado mintiendo la galaxia desde que te conocimos». Valora dio un paso al frente. No había planeado hablar, pero no podía permanecer callada por más tiempo. «¿Puedo dirigirme al tribunal?». El árbitro principal asintió. Bora se giró para encarar a los miles de delegados, las cámaras, la galaxia observándola.
Su voz era firme y clara. Acusas a los humanos de engaño. Los acusas de construir poder en secreto. Preguntas por qué no confiaron la verdad a la galaxia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Te pido que consideres por qué sintieron la necesidad de esconderse. Señaló la sección Karate. Sus antepasados esclavizaron a los humanos y los vendieron como propiedad. Señaló a los señores del sindicato. Los suyos los usaron para experimentos médicos, probando drogas y enfermedades en personas vivas. Recorrió con el brazo toda la cámara. Casi todas las grandes potencias de esta sala participaron en la tortura y el asesinato de humanos cuando llegaron por primera vez a las estrellas. La cámara quedó en silencio. La humanidad aprendió que la debilidad significa muerte. Aprendieron que la confianza conduce a las cadenas. Construyeron su poder en las sombras porque la luz estaba llena de depredadores. La voz de Bora se elevó con pasión. Y ahora están enojados porque tuvieron éxito. Ahora exigen que se vuelvan vulnerables. Son una amenaza. Un señor del sindicato gritó. Cualquier especie con tanto poder oculto es peligrosa. Entonces deberían estar agradecidos de que sean misericordiosos. Respondió Valora. Podrían haberlos destruido en cualquier momento. Eligieron no hacerlo. Podrían haber conquistado la galaxia. Eligieron no hacerlo. Solo quieren vivir en paz, libres del miedo a la esclavitud. El debate continuó durante horas. Las acusaciones fluían de un lado a otro. Se plantearon y rechazaron viejas quejas. Los poderes de la galaxia discutieron sobre justicia, seguridad y equilibrio de poder. Finalmente, el delegado Corati se levantó de nuevo. Basta de palabras. Exigimos pruebas de sumisión humana. Entregarán sus armas secretas. Disolverán sus fuerzas ocultas o consideraremos esto un acto de guerra. Daniel dio un paso al frente. Levantó una mano. Todas las luces de la estación parpadearon. Todos los sistemas de armas mostraron errores. Todas las naves en órbita reportaron fallos catastróficos en sus computadoras de puntería. Los delegados miraron sus dispositivos con horror al darse cuenta de que nada funcionaba. Esto no es un arma, dijo Daniel con calma. Es una demostración. La humanidad no quiere la guerra. Queremos paz. Una paz verdadera basada en el respeto mutuo en lugar del miedo. Bajó la mano. Los sistemas volvieron a la normalidad. Pero si nos obligan a luchar, lucharemos y perderán. No porque seamos más fuertes o numerosos, sino porque nos hemos estado preparando para este momento durante 300 años. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Ofrecemos amistad. Ofrecemos colaboración. Ofrecemos ayudar a construir una galaxia donde ninguna especie sea esclavizada, donde los fuertes protejan a los débiles en lugar de devorarlos. Miró al delegado Corati. O puedes elegir la guerra y descubrir exactamente por qué cada imperio de la galaxia ha aprendido a temer a los tranquilos. La votación se convocó a la mañana siguiente. No fue unánime, ni siquiera estuvo cerca. Pero suficientes poderes votaron por la negociación en lugar de la guerra, y la crisis inmediata pasó. Daniel y Bora regresaron a Meridiano esa noche. No hablaron hasta que estuvieron solos en sus aposentos, lejos de las cámaras, los guardias y el peso de la política galáctica. Eso fue peligroso, dijo Valora. Les mostraste demasiado. Les mostré exactamente lo suficiente. Daniel respondió. El miedo es una herramienta, pero debe usarse con cuidado. Muy poco y atacan. Demasiado y entran en pánico. Se sentó pesadamente. Ahora negociamos. Ahora construimos. Bora se sentó a su lado. Y si se niegan, Daniela miró con ojos que habían visto siglos de lucha. Luego lo intentaremos una y otra vez hasta que lo entiendan. Las negociaciones duraron 8 meses. Hubo momentos en que todo estuvo a punto de derrumbarse, cuando viejos odios amenazaron con destruir el frágil progreso logrado. Pero Daniel y Valora trabajaron incansablemente, reuniéndose con los delegados, abordando inquietudes y construyendo poco a poco confianza donde antes no la había. Los Cori fueron los más difíciles de convencer. Habían perdido. Se enfrentaron cuando su flota desapareció y su cultura guerrera exigió satisfacción. Pero Daniel les ofreció algo inesperado. Les dio acceso a los registros de lo que el antiguo Imperio Corati había hecho los humanos, los juegos de la arena, las partidas de caza y las crueldades casuales. Cuando la generación actual vio la evidencia de los crímenes de sus antepasados, muchos sintieron vergüenza por primera vez. No pedimos venganza, dijo Daniel a su consejo de espadas. Pedimos reconocimiento. Reconozcan lo sucedido. Prometan que no volverá a suceder y podremos avanzar como iguales.
Los señores del sindicato eran más fáciles. Les importaban las ganancias más que el orgullo. Cuando comprendieron que la cooperación con la humanidad abriría nuevos mercados y nuevas oportunidades, se convirtieron en entusiastas partidarios del proceso de paz. La conversación más difícil que Veora tuvo fue con su padre. El emperador Maton accedió a reunirse con ella en privado, sin guardias ni consejeros, en el jardín de Palacio Imperial. Era el mismo jardín donde Bora jugaba de niña, donde aprendió a caminar entre las flores moradas que solo crecían en su mundo natal. «Me avergonzaste ante toda la galaxia», dijo su padre. Su voz era fría, pero Valora percibió el dolor subyacente. «Te pusiste del lado de los alienígenas contra tu propia gente». «Yo me puse del lado de la verdad», respondió Bora. «Los Trani siempre han valorado el honor y la justicia. ¿Cómo podríamos reivindicar esos valores mientras condenamos a una especie por defenderse de siglos de abuso? Nos engañaron, nos manipularon, sobrevivieron. La galaxia intentó destruirlos y sobrevivieron. ¿Acaso eso no es digno de respeto?» Materon guardó silencio un largo rato. Se dirigió a un banco y se sentó. De repente, parecía más viejo de lo que Valora lo había visto jamás. «Tu madre lo habría entendido», dijo en voz baja. «Siempre decía que la verdadera fuerza proviene de la compasión, no de la crueldad. He intentado recordarlo, pero no siempre es fácil». Bora se sentó a su lado. «Los humanos no quieren ser nuestros enemigos. Quieren ser nuestros amigos. Amigos de verdad, no aliados por conveniencia. Daniel habla a menudo de construir algo que perdure más allá de una sola vida. Y confías en él. En este hombre que te mintió desde el principio. Confío en su visión. Confío en su compromiso y confío en que me ama de cualquier manera que un hombre que ha llevado tales cargas por tanto tiempo pueda amar». Tomó la mano de su padre. «No te pido que lo perdones. Te pido que le des una oportunidad de demostrar lo que vale». Materan le apretó la mano. «Te has convertido en una mujer extraordinaria. Tu madre estaría orgullosa. ¿Eso significa que apoyarás el tratado?» Su padre sonrió, una expresión inusual que le recordó a Veora tiempos más felices. «Lo consideraré». 3 semanas después, el Imperio Stroni aprobó oficialmente el nuevo Acuerdo Galáctico. El tratado que finalmente se firmó lo cambió todo. A la humanidad se le concedió un asiento permanente en el Consejo Galáctico. La fundación no se disolvió, pero comenzó a operar más abiertamente, coordinándose con otros poderes en lugar de manipularlos desde las sombras. Se creó una nueva organización llamada los Vigilantes, dedicada a prevenir el tipo de atrocidades que habían marcado el primer contacto de la humanidad con la galaxia. Daniel renunció como director de la fundación. Dijo que había luchado demasiado tiempo, que era hora de que los jóvenes llevaran la carga. Pero Bora sospechaba que la verdad era más simple. Quería descansar. Quería pasar sus últimos años en paz. Cuidando su jardín y observando las estrellas, regresaron al Meridiano, que había sido reacondicionado con una tripulación conjunta de humanos y Strani. La nave era ahora un símbolo de la alianza. Viajaban entre sistemas para fortalecer lazos y resolver disputas antes de que se convirtieran en conflictos. Una noche, casi un año después del tribunal, Bora encontró a Daniel en su jardín. El manzano había crecido más alto, sus ramas ahora cargadas de frutos. Estaba sentado debajo, leyendo un viejo libro de la tierra, con un aspecto más relajado que nunca. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. «¿Poesía?». Un humano llamado Frost la escribió hace siglos. Dijo que nada dorado puede permanecer. Daniel cerró el libro. Yo solía creer eso. Solía pensar que todo lo bello era temporal, que el universo tendía a la oscuridad. Y ahora la miraba con esos cálidos ojos marrones, los ojos que una vez le habían parecido tan comunes y ahora parecían ventanas a un alma más profunda que cualquiera que ella hubiera conocido. Ahora creo que se equivocaba. El oro puede quedarse si luchas por él. Si construyes algo que valga la pena proteger. Se puso de pie y le tomó las manos. Tú me enseñaste eso. Veora sonrió. Creo que te enseñaste sola. Yo solo te ayudé a recordar. Caminaron juntos hacia la plataforma de observación, donde la gran ventana mostraba una puesta de sol binaria, sobre un planeta que estaban visitando. 2 soles, uno dorado y una roja, hundiéndose en el horizonte de un mundo que jamás había conocido la guerra. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Bora. Daniel reflexionó un largo instante. Lamento las vidas que arrebaté. Lamento las mentiras que dije. Lamento los años que pasé en la sombra, sin conocer la calidez ni la confianza. Se giró para mirarla. Pero no me arrepiento del camino que me llevó hasta ti.
En una galaxia que se esforzó tanto por destruir a mi gente, encontré algo que valía la pena proteger. Violora se apoyó en su hombro. Sabes que la galaxia todavía nos observa. Todavía temen lo que los humanos puedan hacer. Déjalos observar. Déjalos tener miedo. Daniel la rodeó con el brazo. El miedo puede ser saludable si conduce a la cautela en lugar de a la violencia. Y con el tiempo, tal vez el miedo se convierta en respeto y el respeto en amistad. Suenas optimista. Sueno como alguien que finalmente ha encontrado la esperanza. Permanecieron juntos en silencio, viendo cómo los soles gemelos desaparecían en el horizonte. Las estrellas emergieron lentamente. Miles de puntos de luz representaban civilizaciones, historias y futuros aún no escritos. Valora se había casado con un humano por la paz, esperando solo una vida tranquila y solemne. Descubrió que su esposo era el hombre más peligroso de la galaxia, el líder de un imperio en la sombra que había marcado la historia durante siglos. Pero también descubrió algo más. Bajo los secretos y el poder, bajo el peso de la responsabilidad que cargaba, Daniel era simplemente un hombre que quería proteger a su pueblo. Estaba cansado, marcado y atormentado por lo que había hecho, pero también era amable, paciente y capaz de amar. La galaxia recordaría este momento como el comienzo de una nueva era. Los historiadores escribirían sobre el tratado, la política y el equilibrio de poder. Analizarían las implicaciones y debatirían las consecuencias. Pero Veora lo recordaría de otra manera. Recordaría estar junto a su esposo, observando las estrellas, sabiendo que habían construido algo juntos que lo sobreviviría a ambos. La humanidad había pasado 300 años escondida en las sombras, sobreviviendo a través del engaño y el miedo. Ahora se encontraban en la luz.